quiero empezar mostrando que nuestro sistema requiere al comienzo 10 litros por segundo, luego pasa a 13 y luego a 16, 14, 16, 18 con el tiempo. Entonces, digamos que podríamos plantear escenarios y podríamos pensar que para los primeros 10 años podríamos trabajar con 13 litros por segundo, pensando que luego, cuando las necesidades lleguen a ese punto, vamos a atender estos 10 primeros años con 13 litros por segundo y podemos adquirir bombas para finalmente completar los 18 litros por segundo. Eso querría decir que las máquinas deberían poderse fraccionar en caudal y tener algún múltiplo que nos sirva para 13 y para 18. Entonces, por favor, un múltiplo de 13 y 18. Ninguno. ¿4 o 5 me sirve? Podrían ser 4 o 5 por 3, que me daría 13, 5. Y luego 4 o 5 me darían los 18. Entonces necesitaría finalmente 4 bombas. Primero hago mi estación con 3 y luego de 10 años le meto la cuarta. Que ese sería el razonamiento. Lo que debo hacer para poder proyectar mi sistema por etapas. Entonces es encontrar múltiplos que me permitan ir ampliando el sistema. Eventualmente podría empezar con 2 si esto hubiese sido 9. Luego comprar la otra y luego comprar la otra para poder atender la demanda. Entonces debería buscar bombas para el caudal máximo diario dividido 4. Aquí no me voy a complicar porque mi caudal de diseño es relativamente pequeño y sé que si lo llego a fraccionar me voy a complicar encontrando en el catálogo que traje bombas. Entonces vamos a pensar que el diseño es una bomba operando y otra de respaldo, diferente a la planificación por escenarios, perdón, por escenarios de ampliación. Bien, cerremos acá y vamos a nuestro problema. Entonces vamos a dejar, esto es para el 2044, el caudal de diseño es de 18 litros por segundo. Vamos a suponer que aquí está la planta de potabilización para hacerlo semejante al problema que tienen ustedes planteado. Al pie de la planta de potabilización vamos a colocar nuestra estación de bombeo y vamos a suponer que aquí está el tanque de almacenamiento y vamos a hacer un bombeo desde la planta de potabilización hasta este tanque de almacenamiento que va a servir luego para atender las necesidades del municipio. Entonces, de acuerdo a esta situación, debo plantear una tubería lo más expedita posible, ojalá pasando por puntos estables, alejándonos de posibles variaciones topográficas. Entonces aquí ya tengo planteado un perfil topográfico. Vamos a tener, supongamos, una longitud total en la descarga de 400, digamos, 68 metros y
vamos a pensar que de la cámara de aguas filtradas vamos a sacar hasta un cárcamo que queda ubicado dentro de la estación y sobre él vamos a tener nuestros sistemas de bombeo. Entonces voy a inventarme acá, en este pequeño espacio que me queda, cómo sería ese sistema. Voy a suponer que esta es la cámara de aguas filtradas, que este es el terreno. En una planta de potabilización, la cámara de aguas filtradas es el punto más bajo y va a quedar siempre subterráneo. Vamos a suponer que los niveles, si esto es 260 metros, pongamos que aquí el nivel del terreno es 260 metros, vamos a suponer que esto está unos 2,80 por debajo. Entonces supongamos que este nivel mínimo en la cámara de aguas filtradas es 257,2. Los filtros tienen un comportamiento variable porque pues se van tapando. Entonces cuando están limpios entregan caudal suficiente y los niveles en la cámara de aguas filtradas son altos. En la medida que se van tapando, van entregando menos caudal y va disminuyendo su altura. Entonces mis alturas deben ser siempre para el diseño las alturas mínimas. Vamos a suponer que vamos a llevar una tubería hasta el cárcamo que va a quedar ya dentro de nuestra estación. Bueno, aunque aquí no necesariamente el cimiento de esa debe ir tan profundo. Supongamos que esta es nuestra cimentación de la estación, de ahí para allá queda la estructura y vamos a llevar este tubo y dentro de la estación vamos a dejar un tanque. El tanque puede ser pequeño, puede ser grande, dependiendo de cómo vayamos a hacer la operación del bombeo. Y es obvio que si tengo eso conectado por una tubería, pues con sus respectivas válvulas que no voy a ponerme a dibujar ahora, vamos a tener una lámina mínima y unas láminas máximas. Vamos a suponer que aquí en el transporte esta cota es la 2057,18, que se pierden 2 centímetros porque vaya el caudal por esa tubería, en la longitud que sea. ¿De acuerdo? Simplemente salgo de esta estructura para entrar en la otra estructura. Y aquí voy a tener la placa. Esto tendrá su respectiva tapa y de acá vamos a sacar la tubería de succión. Vamos a llevar esto con un cambio de dirección de radio amplio. Luego vamos a llevar una tubería. Vamos a colocar nuestra válvula de compuerta. Pensemos que aquí hay una reducción excéntrica y que aquí empieza la bomba. Y este debe ser el cimiento de nuestra máquina. Y este es el chasis. Aquí mínimo deben haber 30 centímetros, yo voy a dejar unos 40 centímetros. Si esto es 260,
yo puedo dejar dentro de la edificación el nivel un poco más bajo. No importa, mi sistema de drenaje puede ser un poquito enterrado. Voy a suponer que el piso está a cota 240 metros, 240 metros, perdón. Bien. Debo plantear una sumergencia. Voy a tener esta cota, si esto es 2,40, voy a suponer que este eje con una tubería por ahí de 4 debe tener cota 240, no, sí, no, 240.05. Entonces ya tengo esta altura y puedo calcular luego esta y voy a suponer esta distancia. ¿No sería 240.45? 200, sí señor, gracias. 240.45. Bien, tengo un cambio de dirección por ahí de RD a de 4. Entonces, si supongo que es aproximadamente de 4 pulgadas, debe tener 16 pulgadas. De aquí a aquí. Más 6 veces 4 pulgadas. Para llegar acá. ¿Cuánto nos da eso? 40. 6 veces 4 pulgadas. 40 40 pulgadas. pulgadas. Y eso pasémoslo a metros. 101 centímetros. Y dejémosle el espacio de la válvula, unos 25. La reducción tendrá por ahí también otros 20. Entonces esto nos da en total que como 1,46. pongámoslo 1,50 completo. Esa va a ser nuestra longitud de succión, aproximadamente la parte horizontal. ¿Fui muy rápido? No, profe, es que esta cota, la cota es donde vas a succionar el agua, es más grande. Ay, perdón. Claro que sí. Esto es 47. 37, ¿no? Perdón, 260 dije cuando empecé que le iba a quitar 280, entonces ayuden. Ah, ok. 260 menos 280. 257. 257. Entonces esto es, aquí es donde la embarré, y esto es 20 centímetros más bajo, es decir, es 259.8. Punto 8. 259.8 más punto 50, no, dije más punto 45, es 260.25. 25. Ok. Bien. Ahora sí estamos completos. Sí. La cota del cárcamo de aguas filtradas, ¿me la dicen por favor? La cota de la superficie libre del agua acá, 257.18. El terreno, 260. Bien, el tanque lo vamos a definir. El tanque está encima de la cota 310. Entonces voy a inventarme también el morraco de llegada. El terreno, ya se me olvidó, 310. Y voy a tener un tanque semienterrado. Más o
menos se deja 2/3 enterrado. Esos dan relativamente económicos, pero bueno, eso realmente lo saben los estructurales. Y vamos a tener nuestra tubería que viene 1 metro por debajo, sube y debe descargar libremente dentro del tanque, o bien con una válvula o con una descarga libre. Si yo tengo mi sistema controlado, lo que necesito es un sensor de nivel en el tanque que le mande información al cuarto de control, y cuando el tanque esté lleno apaga las bombas. Entonces es muy fácil y no necesariamente voy a colocar aquí una válvula de flotado. Bien, entonces supongamos que entonces el nivel de nuestra descarga, que es este, supongamos que es 312.5. Aquí vamos a ver más adelante que necesitamos unas cuantas válvulas, necesitamos cambios de dirección, un pasamuro que no genera disipación de energía y una entrega. Entonces vamos a requerir de una serie de accesorios que además me servirán para acoplarme a los cambios de dirección necesarios. Es lo mismo que en las conducciones, debemos detallar qué accesorios le vamos a colocar a ese sistema. Entonces, en nuestro problema, la cota del tanque es de 312.5, ¿fue que dije? Antes de calcular cualquier cosa, nuestro caudal de diseño es el caudal máximo diario, porque nuestra estructura está antes del tanque. Entonces será 18 litros por segundo. Esos 18 litros por segundo equivalen a 1080 litros por minuto y a 285.31 galones por minuto. ¿Por qué los paso a esas unidades? Porque habitualmente los catálogos vienen así, en galones por minuto y en litros por minuto, o en pies cúbicos por segundo, depende del origen del fabricante de las bombas. Bueno, antes de continuar, vamos a calcular el diámetro de succión máximo, tomando como velocidad 0.6, nos da 0.19 metros. El diámetro mínimo de succión con la velocidad de 0.9 nos da 0.15. Eso quiere decir que en términos nominales esto será 8 y 6 pulgadas, digamos. Ese va a ser nuestro escenario de trabajo, 8 y 6 pulgadas. ¿De acuerdo? Entre 6 y 8 hay otro diámetro comercial. No. Normalmente no. Entonces solo tengo dos posibilidades de succión, 6 y 8. Bien. A ver si es que todo depende del problema. La altura estática. A ver si está bien. La cota de aguas filtradas. No, aquí está mal. Nuestra altura. Un segundito. H estación punto 65. ¿Ese qué era?
aquí tenemos 260, sería punto 25 para dejarlo en esa cota. Y entonces nuestra altura estática, no, aquí está mal, mejor la calculo directamente. Va a ser la cota de nuestro terreno más los punto 25 menos la cota de la cámara de agua filtradas. Ah, no, si estaba bien calculado, estoy loco. Está bien, son 307. Ahora, la longitud de la succión. La sumergencia va a ser 2.5 veces 8 pulgadas más punto 1. Entonces necesito una sumergencia de punto 608. Habíamos definido de longitud horizontal 1,5. Entonces 1,5 más punto 608 más la altura estática de succión me va a dar la longitud de la tubería de succión. Redondeémosla, 5,20. Esta tubería tiene 5,20 metros. Bueno, ahora miremos los diámetros de la descarga. Velocidad mínima 1 metro por segundo, velocidad máxima 2,5. Eso quiere decir que esta tiene máximo 6 pulgadas y esta tiene 4 pulgadas. Normalmente en tubería metálica si hay 5 pulgadas. Entonces las posibilidades del mercado van a ser 4, 5 y 6 pulgadas. Y nuestras combinaciones factibles son tubería de 6 de succión por 4 de descarga, 6 por 5, 6, me perdí. Vuelvo a empezar. 6 de succión por 4 de descarga, 6 de succión por 5 de descarga, 6 de succión por 6 de descarga. Y lo mismo con la de 8. 8 por 4, 8 por 5 y 8 por 6. Y aquí ya quedan definidas nuestras condiciones de tubería. Lo único que me hace falta calcular es la altura estática total, que es simplemente la diferencia de cotas entre el depósito de succión y el depósito de descarga. Tengo que elevarlo 55 metros. Ese es mi problema. 55.32. Ok. Bien. Si yo bombeo las 24 horas del día, debo bombear 18 litros por segundo. Pero yo podría eventualmente bombear menos horas del día. 18, 16, 12, hasta 8 incluso. Depende de las jornadas de trabajo que pueda tener en mi sistema. Trabajar 3 jornadas de a 8 horas implica tener 2 grupos de personas con posible sobrecargo de hora extra, porque la mayor parte van a ser técnicos y obreros. Entonces hay que pensar que eso es relativamente caro. Y puedo entonces reducir el tiempo de horas de bombeo.
podría tener un escenario donde, por ejemplo, vaya a bombear 16 horas, entonces mi caudal de diseño sería los 18 litros por segundo por 24 dividido 16. Debería bombear 27 litros por segundo. Entonces, también puedo plantear escenarios de este tipo, bombeando 24, 18, 16, 14, 12, 10 y hasta 8 horas. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el caudal es más grande, entonces posiblemente encuentre más fácil bombas si mi sistema es pequeño. ¿Qué desventaja tiene? Que muy seguramente voy a requerir tanque de succión y tanque de almacenamiento por bombeo, que son relativamente grandes y costosos, como vamos a ver, espero, en un ratito. Bueno, escenario 18 litros por segundo bombeando 24 horas. Ese es el que vamos a hacer. Entonces, mi problema físico es elevar 55.32 metros de altura, 18 litros por segundo, con una succión de 5.2 metros y una descarga de 468 metros. ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, entonces vamos a pensar en el sistema de tuberías. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos venido haciendo. Una tablita donde necesito viscosidad cinemática, densidad, aceleración de la gravedad y nuestra cota de succión y la cota de descarga. El escenario es una bomba. Y vamos a tener tablitas con caudal, longitud de succión 5.2, diámetro de succión. Vamos a empezar con el escenario de 6 pulgadas. Para no complicarme la vida, voy a trabajar redondo. No traje el catálogo de... Ah, no, sí tengo. Pensé que no había traído. Pero pronto no está muy completo. Pero sí está bien. 4 pulgadas, calibre 40. Ahora se me perdió acá. Estoy viendo por el... Tiene de diámetro interno el de 6 pulgadas, Schedule 40, 154.05. Tubería metálica. La rugosidad de la tubería metálica es relativamente alta porque muchas de ellas están revestidas interiormente. Entonces, 0.05 milímetros es un valor habitual de cálculo, se lo voy a dejar. Mi longitud de descarga es de 468 metros. El diámetro de descarga, voy a empezar con un escenario de 6x4. Vamos a dejar tubería de PVC. Aquí, si ustedes quieren, pueden hilar bien fino y pueden plantear, dependiendo cómo sea su sistema, un pedazo de tubería de impulsión metálica, el múltiple metálico, bajar ese múltiple, enterrarlo en el piso y luego en una caja convertirlo a PVC. Y pueden plantear esa longitud con sus accesorios en metálico y el otro tramo en PVC. Dúctil o acero. El galvanizado tiene el problema de que se corroe interiormente o se incrusta dependiendo de la acidez o alcalinidad del agua. Entonces no es tan bueno, no tiene tan buena protección. Mientras que las otras, sí. Entonces, tubería dúctil o tubería de acero.
Y luego vamos a pasar a PVC. Aquí voy a suponer que como hay tanta tubería de PVC, todo lo voy a trabajar como PVC para evitarme minucias en el cálculo. Entonces dije que mi escenario era de 6 por 4, entonces pongámosle así redondo, punto 1. La rugosidad de PVC, y entonces vamos a calcular la rugosidad relativa, el número de Reynolds, calculamos el coeficiente de fricción con el modulito, F por L sobre D de succión, y vamos a suponer unos accesorios de succión. Tiene válvula de pie con coladera, cambio de dirección con RD de 4, una válvula de compuerta completamente abierta y una reducción excéntrica. Las válvulas de pie en general tienen unos K muy grandes. Entonces supongamos que la suma de todo eso me dio 7. Y ustedes lo deben buscar con cuidadito. Una válvula de pie de 6 pulgadas tiene un K de tanto. Y lo mismo con la coladera y demás cosas. Hacemos lo mismo con la tubería de descarga. Rugosidad relativa, número de Reynolds, coeficiente de fricción, F por L sobre D, y vamos a tener válvula de compuerta, válvula de check, una T para llegar al múltiple. El múltiple tendrá un par de codos para enterrarse, salir de la estación y enterrarse, y luego voy a tener cambios de dirección y voy a terminar con una válvula de compuerta, una bifurcación, luego un par de codos y una descarga. Entonces supongamos por ahí un 8,6, que todo eso sumado me dio 8,6, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a calcular un K de todo el sistema, haciendo otra vez uso de la equivalencia. F por L sobre D más la suma de K de succión dividido el diámetro de succión a la 4 más F por L sobre D más la suma de K de la descarga dividido el diámetro de descarga a la 4. Y de aquí en adelante voy a hablar de ecuaciones de pérdida dejándola de la forma A por Q cuadrado. Entonces A es, en el caso de la fórmula de Darcy, 8K sobre pi cuadrado G d a la 4. Bueno, el d a la 4 ya lo tenía en el K equivalente, entonces me queda aquí 8K total sobre pi cuadrado G. Y si tomo ese